oportunidad para rendirnos a ti, Señor. Una oportunidad para rendir completamente nuestra vida, lo que somos, nuestros planes, nuestros pasos. Tu palabra dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Hoy queremos meditar nuevamente en ti. Te doy gracias porque hemos venido, Señor, a escucharte. Hemos venido a adorarte, hemos venido a conocer más de ti, Señor. Padre, hoy ruego para que nos ayudes a colocar en orden aquellas áreas que necesitan enderezarse, Señor, hoy en nuestra vida. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo de enseñanza y que tu bendición, Padre, repose sobre la iglesia, sobre cada familia, Señor. En todos los aspectos de sus vidas te ruego que puedan experimentar la bendición que viene de ti, Señor. Que tu favor sea sobre cada familia, tu sanidad, tu provisión, Señor. Tu favor sea con la iglesia. Te doy gracias y sobre todas las cosas que podamos seguir creciendo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Un aplauso al Señor. Por favor, pónganse cómodos, tomen asiento. Damos la bienvenida a los que están desde casa. El Señor les bendiga grandemente. Ya los niños pueden salir a su clase. Así que mientras eso pasa, salude por favor a la persona que tiene allí cerca. Sonríale aunque tenga tapabocas. Sonríale, bendígalo, deséele lo mejor. Y bueno, qué bendición que hoy nos podamos reunir, congregar, que hoy podamos estar aquí como hermanos en la fe. Así que bienvenidos, bienvenidos sean todos. Pónganse cómodos, por favor. Bueno, muy bien, mis hermanos. Vamos entonces a estar meditando en la palabra de Dios. Ha llegado el momento en que vamos a poner toda nuestra atención en el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Así que vamos al grano directamente. Vamos a hablar hoy sobre un tema que está justamente en toda la serie que hemos venido hablando de Primera de Corintios. Y el tema que hoy vamos a hablar es acerca del creyente y el matrimonio. El creyente y el matrimonio. Vamos a hablar un poco de este tema y me gusta mucho porque la palabra de Dios de verdad es suficiente y siempre nos va a instruir, nos va a guiar. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El apóstol Pablo sigue respondiendo preguntas. El apóstol Pablo sigue queriendo enseñar a la iglesia sobre varios aspectos. Recuerden que siempre pienso que es sano que los creyentes tengan preguntas. Eso lo hemos venido hablando a lo largo, sobre todo este capítulo 7. Pero lo importante es volcar esas preguntas, poder preguntarle a alguien que tenga madurez, que tenga conocimiento de la palabra y poder buscar resolver esas inquietudes. Aquí vemos que surge una inquietud y es acerca del matrimonio y el divorcio. ¿Qué pasa cuando el cristianismo llega a la pareja? Vamos a hablar de eso hoy a través de la palabra de Dios. El matrimonio, mis hermanos, es una de las instituciones más importantes para el Señor. Esta es la base de las familias y es la base de la sociedad. La familia es muy importante y quien estableció la familia, el matrimonio, fue Dios. Así que hemos venido hablando del sexo. Pues resulta que el matrimonio no ha sido una institución que estableció el hombre, sino que fue Dios. Recuerde por allá en Génesis, cuando Dios bendice a esa primera pareja. Así que podemos empezar a notar que la pareja, el matrimonio, están en un lugar muy importante en el corazón de Dios. Muy importante. No es algo para que lo tomemos a la ligera. ¿Sabe una cosa? A veces encuentro que para algunas personas, estando aún casadas, y siendo cristianas, su matrimonio está por allá en un décimo, por allá en un lugar menos en el lugar donde debe estar. Pero nuestro matrimonio, para los que somos casados y para los que tienen planes, debemos tener en cuenta que nuestro matrimonio también es muy importante. Nuestro matrimonio también hace parte de la administración de nuestra vida cristiana. Y de hecho, como lo digo, para el Señor es muy importante el matrimonio. Recuerde que Dios bendijo la primera pareja. Y eso nos deja ver que para Dios es muy importante el matrimonio. En el libro de Génesis dice, y los bendijo Dios. Y les dijo,
multiplíquense, sojuzguen la tierra, todo lo que dijo allí. Y Dios decidió bendecir la primera pareja, así que eso nos tiene que dar un gran indicio de que para el Señor el matrimonio es muy importante, no es algo que esté por allá en el último plano. ¿Sabe usted que el primer milagro que Jesús hizo fue justamente en una boda? Fue en un matrimonio. El primer milagro lo hizo ahí. Eso también nos deja ver para el Señor cuán importante es el matrimonio. También recuerde que Dios compara el matrimonio con el vínculo que tiene su Hijo con la iglesia. Porque cuando habla acerca del hombre, le dice: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que pilas a esto. Y es que nuestra vida cristiana sí o sí tiene que estar impactada por nuestro entendimiento del Evangelio. No podemos sacar nuestra vida de pareja de lo que somos como cristianos. Así que, en fin, el matrimonio tiene un alto valor a los ojos de Dios. Una de las cosas que yo creo que hemos buscado, sobre todo en las parejas de la iglesia, y queremos para las parejas de la iglesia, es que podamos respetar el tiempo en familia. Yo no soy partidario de que en la iglesia todos los días, no soy partidario de eso. Yo creo que nosotros debemos tener una administración del tiempo y que las parejas puedan dedicar tiempo a ellos, a sus hijos, a sus familias. Creo que es importante recalcar eso. A veces nos consume tanto el activismo cristiano que ya no hay tiempo ni para nuestra pareja, no hay tiempo ni para nuestros hijos, no hay tiempo para ir a un cumpleaños, no hay tiempo para nada y nos consume el activismo cristiano y entonces las personas de nuestras familias que no son creyentes dicen: oiga, pero ya usted ni lo vemos, ya no tiene tiempo para estar con nosotros. Mala cosa, mis hermanos, mala cosa. Debemos administrar bien nuestro tiempo y por eso la familia es tan importante, mis hermanos. Que nos conozcan en nuestra casa como verdaderos cristianos, que practiquemos el cristianismo en casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Mis hermanos, qué importante es eso. Y bueno, también obviamente por fuera de esos vínculos. Pero como lo venía diciendo, el matrimonio tiene un alto valor a los ojos de Dios. Así que mis hermanos, los que están aquí casados, los que tienen planes de casarse, meditemos en que esto es valioso a los ojos del Señor, no es algo para tomarlo a la ligera, el matrimonio. Como cristianos debemos tomar en serio el cuidado de nuestro matrimonio. Tu relación en pareja debe estar dentro de tus más altas prioridades. Si cuidas tu relación, es muy probable que goces de un matrimonio feliz y para toda la vida. El matrimonio es algo que debemos cuidar. A veces pensamos que el matrimonio es, listo, puse mis ojos en alguien, me agradó, me gustó, es cristiano y por eso puedo seguir un plan de pareja con esa persona, me he visto bien, huelo rico, soy caballeroso, soy puntual, estoy lleno de detalles, pero llegó el anillo y todo eso se olvida. Yo creo que no debe ser así. Eso es algo que debe continuar. Debemos seguir cultivando el amor en la pareja. Debemos seguir cultivando los detalles, el tiempo de calidad, el poder ser galardear o alardear, decirle a la persona cómo estás de bonito, cómo te ves de bien, ser esa persona de apoyo. Es que el matrimonio no es decir, listo, ya me casé, ahora que se aguante el resto de su vida conmigo. ¿Sabes que a veces pasa eso? De verdad, suena jocoso, pero a veces ya se nos acabó ese deseo de enamorar, de querer perseverar en ese amor. Entonces, no, el amor es para toda la vida. Hacemos votos en el matrimonio, donde decimos en la enfermedad, en la salud, en la riqueza o en la pobreza, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, pero eso se vuelve algo hasta religioso a veces. Porque llega el momento de la enfermedad y no, que se cuide solo, yo tengo que irme. Llega el momento de la aflicción y alguno está llorando y ya no acompañamos. Entonces notemos que no es así, en el matrimonio tenemos que ir más allá. Jesús no nos salvó para dejarnos abandonados. Mire que Él nos salvó
y sigue tan interesado que vino a morar dentro de nosotros. Y sigue obrando en nuestra alma para la gloria de Dios. Así que notemos cómo es importante el matrimonio, mis hermanos. Aún el pensamiento del mundo ha tomado el control en muchas de las parejas cristianas. Usted se va a reír de esto, pero ¿sabe quiénes son los consejeros de las parejas cristianas? Las novelas. Las novelas son las que orientan el matrimonio cristiano muchas veces. Y entonces aprendemos de aquel que murmura, aprendemos de aquel que un clavo saca otro clavo, aprendemos, y esos son los consejos que están guiando las parejas cristianas. Entonces, es el mundo muchas veces, o a veces estamos tan romantizados que vemos, no sé, las películas de Walt Disney, y vemos una cantidad de cosas y todo mariposas. Y entonces cuando llega el momento de hay que amar sacrificialmente, no lo hacemos, porque tenemos un concepto muy romántico del amor. Por allá Pablo dice una cosa que a mí me parece impactante acerca del amor, y es que una de las facetas es que el amor es sufrido. Y así que cuando tú decides amar a alguien, va a haber momentos en que sufrirás por ese amor. Entonces, qué bueno que podamos volcar nuestra mirada a los principios de Dios en el matrimonio. Justamente, uno de los aspectos que el Señor quería hablarle a la iglesia de Corinto y a la iglesia histórica es justamente el tema del matrimonio. Qué bonito ver cómo Dios pensó en tantas facetas de nuestra vida. Y la iglesia de Corinto no fue la excepción. Dios ha venido hablándoles acerca de cómo su cuerpo es templo del Espíritu Santo, de cómo deben guardarse para el matrimonio, de cómo hay un diseño para la vida sexual dado por Dios. Pero ahora miren cómo Dios va a volcarse justamente a las parejas de las iglesias, a las parejas de los creyentes. Así que quiero que leamos allí en 1 Corintios 7, vamos a empezar con los versos 10 al 11. 1 Corintios 7, versículos 10 al 11. Y aquí empieza el Señor a hablar acerca de algunas dificultades que habían en las parejas de la iglesia de Corinto. Versículo 10 y versículo 11 del capítulo 7 dice: no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Empezamos a ver algún aspecto interesante, y es que Pablo quiere hablar acerca del divorcio en las parejas casadas de la iglesia. Y Pablo apela a un mandato del Señor, y es el que está en Mateo 19:9. Por eso él dice, no lo digo yo, sino ya lo dijo el Señor. Dice Mateo 19, versículo 9, y está hablando el Señor Jesucristo a los fariseos, y dice, y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. El Señor está hablando de una causal válida de divorcio. En Mateo 19 el Señor está diciéndoles a los fariseos, porque ellos estaban diciendo que Moisés les había dado la autorización de dar una carta de repudio. Pero el Señor dice, Moisés permitió dar la carta de repudio, pero por la dureza de sus corazones. Y él cita, pero al principio no fue así. Y entonces él dice que la única causal que puede darse para un divorcio, vamos a ver hoy otra, pero la primera, es cuando hay infidelidad, cuando hay inmoralidad sexual. La raíz de la palabra que vemos allí como adulterio es la palabra porneia. Y porneia significa vender la pureza sexual. Vender la pureza sexual. Cualquier tipo de promiscuidad. Cuando eso ocurre, bien sea en el hombre o en la mujer, la Escritura dice que la persona afectada por esa infidelidad puede tomar la decisión de decir, no va más, no quiero estar más contigo. Es una causal válida de divorcio. Así que es bueno que vayamos conociendo esto. Ahora, quiero hacer una pequeña acotación. ¿Usted se acuerda que
Una vez al Señor le trajeron a una mujer que fue descubierta en un acto de adulterio, ¿se acuerda de ese verso? Resulta que yo me puse a mirar y en la ley de Moisés lo que decía es que si eran descubiertos los dos debían ser apedreados. Los dos. Es curioso que la justicia, como estaba siendo aplicada hasta ese momento, estaba siendo una justicia injusta. Porque lo cierto es que tanto ella como él debían estar ahí en la palestra pública. Pero no fue así. ¿Dónde estaba el hombre? Buena pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Probablemente estaba con una piedra, sí, es muy probable. Entonces, el tema es, claro, es válido como causal de divorcio cuando en el matrimonio uno de los dos falla en este aspecto. La inmoralidad sexual abarca muchas cosas, mis hermanos, muchas cosas. Debemos tener mucho cuidado porque la inmoralidad sexual abarca muchas cosas y esto sí que le hace daño. Recuerde que construir la confianza cuesta tiempo. Usted no puede crear confianza en la pareja de un día para otro, eso es algo que se construye día tras día. La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Quiere decir que no había secretos. Mi hermano, qué importante es, si usted tiene su celular, si usted tiene clave, que la conozca su esposa y viceversa. Que no haya lugares secretos en la pareja, porque esto sí que hace daño. Qué bueno que seamos abiertos. Yo tengo una norma en mi vida y es, a veces, a mí me escriben por mi rol de pastor, me escriben mujeres a mi Facebook o me escriben a pedirme un consejo y siempre le cuento a Cata, me escribió esta persona. No quiero ocultarle nada. Yo quiero que si ella vea mi celular, ella no se encuentre con sorpresas, porque no debemos ocultar nada. Igual las mujeres, no debemos ocultar nada. Entonces, a veces debemos tener cuidado porque una de las cosas que lleva son pequeñas puerticas, ¿no? Pequeñas puerticas que a veces nos damos ciertas licencias y a veces detrás de eso hay un gran peligro para el matrimonio. Por ejemplo, insisto, las amistades o por ejemplo, yo cuando tengo que dar consejo a una mujer, le doy consejo, si acaso una vez lo hago aquí con la puerta abierta y lo hago una vez, 2 veces y el resto que se entienda con mi esposa. ¿Sí? Debemos tratar eso, por favor, debemos ser muy cuidadosos porque este es un tema muy delicado. Entonces, la causal a la que se refiere el apóstol Pablo es acerca de la inmoralidad, ¿sí? La inmoralidad. Ahora, esto no quiere decir que aun cuando haya inmoralidad sea una obligación desechar el matrimonio. No quiere decir eso. Al final las preguntas. Eso no quiere decir que si hubo inmoralidad, entonces sea una obligación decirle a la persona que fue infiel, no quiero más contigo. Conozco casos cercanos donde ha habido infidelidad y ha habido perdón. Ya ha habido perdón. Y han podido rehacer su matrimonio. Pero insisto, el costo es muy alto. Porque construir confianza es sencillo, destruirla en un segundo se destruye. Entonces, si ha habido infidelidad y hay voluntades de querer recuperar ese matrimonio, lo que pasa es que la persona que ha fallado va a tener que estar dispuesta a que tengan un poquitico más de comunicación. Si la persona afectada pregunta ¿dónde estabas?, la persona debe decir dónde está. No puede volver a estar teniendo como espacios como, por ejemplo, el teléfono. Esta cosa es buena, pero qué peligro. ¿Sí? Todas esas cosas, empezar a construir confianza, caminar de la mano, cuando estamos en la calle con nuestra pareja, que no haya nada oculto, y si lo hubo, tener la gallardía de decir, bueno, está bien, fallé, y poder sinceramente decir, vamos juntos de nuevo, pero sin secretos, sin mañas, como lo decimos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que todo se tenga que botar a la basura, porque una cosa sí quiero decirles, así se continúe o no, debe haber perdón. Debe haber perdón. Así se continúe o no.
No quiere decir que por haber perdonado sea necesario volver. No, usted puede perdonar, pero no volver con esa persona. Pero sí o sí debe haber perdón, porque el Señor nos demanda perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y la infidelidad es una ofensa. Y debemos perdonar. Entonces, la persona puede tomar la decisión que desee, obviamente siempre apelando a orar como cristianos. Como cristianos. Puede divorciarse o puede perdonar y darse una nueva oportunidad. Pablo está diciendo en este verso que las parejas que tienen otro tipo de diferencias no deberían, en teoría, divorciarse. Porque a veces las parejas se divorcian por cosas que pudieran superarse con amor, con paciencia, con diálogo, con consejería, con tantas cosas, pero por una cosa, no, ya. Me sorprende cómo ahorita Jennifer López ya puso unas condiciones a su esposo, y mire cómo el mundo está modelando el matrimonio, y no es el modelo bíblico. Entonces, si hay luchas, definitivamente hay que pelear, hay que buscar ayuda del Señor, hay que buscar que ambos corazones puedan doblegarse a la voluntad de Dios y tener un corazón de perdón, de servicio, de amor, de paciencia, y dejar que el matrimonio sea guiado por Dios y su palabra. Uno de los enemigos más fuertes que tienen los matrimonios son los sentimientos. Y muchas veces en la pareja gobiernan los sentimientos y no los principios. Entonces, cuando dejamos que nuestra vida, y sobre todo en el matrimonio, gobiernen los sentimientos más que los principios, nuestra relación va a ser muy volátil. Un día vamos a estar bien, otro día vamos a estar mal. Un día no vamos a querer estar con esa persona, otro día vamos a decir que la amamos mucho. Todo va a ser, pero tenemos que empezar a dejar que sean los principios divinos los que gobiernen nuestra relación. Hay que luchar, mis hermanos. Los principios perfeccionan los sentimientos. Si empezamos a buscar los principios bíblicos, vamos a tener muchas posibilidades de tener matrimonios para la gloria de Dios. Sin embargo, la Escritura dice que si a pesar de que no haya una causal de inmoralidad, se da un divorcio, la pareja que se separa no debe casarse nuevamente. Si no hay una causal de las que vamos a ver hoy, porque hay otra más, hay 3 realmente. Pero si no hay una de esas causales y la persona insiste, entonces quédese sin casarse. Lo dice, leámoslo nuevamente en el versículo 11. Dice, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. ¿Saben por qué pasa eso? Como lo leímos en Mateo, la persona que se divorcia sin una causal válida ante los ojos de Dios, se mete con otra persona, está cometiendo adulterio. Es un adulterio bíblico lo que el Señor está diciendo. La Escritura entonces nos deja ver que esa persona está cayendo en adulterio por 2 razones. Primero, porque Dios honra el compromiso matrimonial y Él espera a que podamos luchar por el matrimonio para que perdure toda la vida. Él espera que luchemos. Así que, qué importante es eso. Y la segunda razón es porque puede haber una reconciliación. Una separación no implica un divorcio muchas veces. A veces las parejas se pueden separar por un tiempo, empezar a trabajar en una consejería, en una restauración, y después vuelven a unirse nuevamente, ¿verdad? Entonces, por eso, mire cómo la palabra de Dios es tan sabia. Dice que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. ¿Qué puede pasar si la pareja se divorcia y uno de ellos inicia una vida con otra persona? Pues la persona que estaba sola queda habilitada para casarse nuevamente. Porque ya la otra persona cometió adulterio. Entonces, quien queda libre puede casarse nuevamente, y la Biblia dice con tal que sea en el Señor. ¿Listo? Con tal que sea en el Señor. Entonces, esas 2 razones. Miren cómo Dios honra el compromiso matrimonial.
Dios honra el compromiso matrimonial. Ahora, quiero hacer salvedad en algo. A veces en el matrimonio hay violencia, hay maltrato. En esos casos hay que salvaguardar el bienestar de la persona. Durante muchos años el consejo era que la persona se quedara con su cónyuge a pesar de que le pegara, la violentara, y eso no es correcto. Porque antes de eso hay que salvaguardar el derecho a la vida. Y ante esos casos hay que separarse y buscar cómo solucionar el tema. ¿Me hago entender? Pero una persona no por eso tiene que estar expuesta a una persona que sea agresiva, que la trate con palabras horribles, despectivas. Hay que tener mucho cuidado en eso, sobre todo mis hermanos, durante un tiempo. Esto es increíble, alguna vez lo escuchaba en una charla del pastor David Ormachea, y él se refería a que la consejería ha avanzado tanto, pero que es increíble en épocas pasadas cómo había una tendencia tan desinformada de lo que era la dignidad de la persona. Porque habían casos donde claramente el hombre era un promiscuo, era muy promiscuo, y el pastor le decía, usted debe continuar con esa persona, exponiéndose a una enfermedad de transmisión sexual, sigue enfrentando muchas cosas, y no es correcto. Aquí hay varios aspectos que debemos nosotros mirar, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces en esos casos? Claramente el Señor tiene una vía de salida para aquellas personas que han sido afectadas. Cuando ha habido inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, entonces el Señor dice que puede dejar, puede divorciarse. Y esa persona puede rehacer su vida con otra persona. Insisto, con tal que sea en el Señor. La Biblia dice en 2 Corintios, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Entonces, así haya un divorcio, el cristiano que se divorcia, a pesar de la infidelidad de su pareja, debe buscar una pareja creyente. Una persona que sea un discípulo del Señor. Pero miremos otro caso. ¿Qué pasa cuando en la pareja, es decir, miren este caso que es bien interesante. Digamos que hay un matrimonio que no caminaba con el Señor, pero uno de ellos se vuelve cristiano. ¿Qué pasa en esa vida de pareja? Miren lo que pasa. Pueden darse dos casos. El primero, versículos 12 al 14, ahí mismo en 1 Corintios 7. Dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Vamos por partes. Dos escenarios que pueden darse cuando uno de los dos empieza a seguir a Jesús y el otro no. Dos escenarios. El primero, que la persona que no es creyente no le ve problema a eso. Y dicen, bueno, podemos seguir nuestro matrimonio, tú sigues en tu fe, yo sigo como estoy, yo te respeto, tú me respetas, pero vamos a seguir nuestro matrimonio. Ese es el primer caso que está diciendo Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el Señor dice que no por ser cristiano, el creyente deba decir, ahora me debo divorciar y voy a buscar uno cristiano. Porque también puede pasar. Hay personas que dicen, no, ya soy cristiano y creo que este matrimonio no era la voluntad de Dios. Voy a dejar a mi esposa o a mi esposo y me voy a buscar un matrimonio cristiano. Pablo está diciendo, no, usted debe quedarse con su pareja. Porque si su pareja consiste o quiere vivir con usted y no le ve problema, ustedes deben seguir juntos. Y da unas razones muy interesantes. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice que el que a buen árbol se arrima a buena sombra le cobija? Pues mire que Pablo está diciendo en palabras más, palabras menos lo mismo. Cuando dice en el versículo 14, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. ¿Qué está queriendo decir el Señor a través de esto? No quiere decir
que los hijos de parejas cristianas ya sean cristianos. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que tanto el esposo o la esposa incrédula y los hijos de ese hogar van a disfrutar de las ricas bendiciones que Dios envía sobre ese hogar a causa del que se ha convertido en cristiano. Eso es lo que quiere decir. Usted sabe que la verdad es que hay personas que no son creyentes, pero Dios empieza a bendecir a su hijo o a su hija, y el que no es creyente empieza a disfrutar también, ¿verdad? Del favor, de la provisión de Dios, de muchas cosas. Y los hijos también. Los hijos también. Entonces, miren, qué bendición y qué bueno es Dios, que a pesar de que en esas parejas no todos sean cristianos, aún el Señor envía bendición sobre ellos por causa del que es creyente. Por causa del que es creyente. Esto va para aquellos que pueden estar, yo sé que hay personas, y conozco personas que también ven estos videos, que pueden estar casados con personas que no son cristianas. Pero reposen en esto. Dios también los va a bendecir a ellos por causa de ustedes, que sí son creyentes. También a sus hijos. Entonces, ese es el primer caso. Así que aquí no hay problema. Hay parejas en las que uno sigue al Señor y el otro no. O viceversa. Entonces el Señor dice, no abandonen. No abandonen. Continúen. Continúen. Es muy probable, mis hermanos. Yo reconozco que aún en esto también está la soberanía de Dios. Nosotros no podemos obligar al cónyuge a ser cristiano. Y a veces caemos como en eso, ¿no? Como en querer obligar al esposo o a la esposa a ser cristiano. Tanto que por ahí en uno de los textos de Pedro, Pedro dice que la mujer gane a su marido sin palabras. Imagínense. Sino dice que lo gane a través de sus buenas acciones, de su buen ejemplo, de su buen carácter, pero no que lo coja a punta de bibliazo limpio, ¿sí? Y y eso mejor dicho lo cogen a punta de Biblia. Pero lo cierto es que nosotros no tenemos la facultad de convertir a nadie. Nadie, ni usted, ni yo como pastor tengo el poder aquí para convertirlos a todos, no. Pero sí es nuestro deber vivir como cristianos cada uno de nosotros. Y el Señor tenga misericordia y llame a esos seres queridos que no le conocen. Debemos orar por ellos, claro. Debemos orar por esos familiares, aquellos que están casados con alguien incrédulo. Oremos que el Señor traiga a esa persona a sus pies y se convierta realmente y puedan tener un matrimonio cristiano. Pero si eso no sucede, no es una causal para abandonar al incrédulo. No es una causal. De hecho, Dios, ¿se acuerdan que yo les he hablado que Dios tiene un llamado específico y un llamado general para la iglesia? El llamado general, hemos dicho que está en Romanos 8, y es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el llamado general para toda la iglesia. Todos estamos llamados y por eso dice Romanos que de acuerdo a ese propósito es que todas las cosas operan para el bien de los que son llamados. Para ellos opera para bien, para los que están siendo moldeados a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito general. Pero hay propósitos específicos. ¿Sabe usted que no todos son llamados a ser pastores? No todos están llamados para servir en una iglesia todo el tiempo. Pero sí, por ejemplo, hay parejas que su llamado es servir a Dios a través de su matrimonio. Cuando el esposo no es creyente o cuando ella no es creyente, el llamado es a glorificar a Dios a través de amar y servir a esa persona, darle buen testimonio. Segundo caso, puede darse entonces que el que es incrédulo diga, no tengo problema, te amo mucho, esto no va a ser un inconveniente, puede que tengamos nuestras diferencias, pero a través del amor vamos a poder superarlas y vamos a llevar nuestro matrimonio hasta que la muerte nos separe o el Señor venga antes. Pero hay otro caso, versículos 15 al 16. Dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes?
¿Y ustedes esposos no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Y aquí está la otra variante. ¿Quién es el que está diciendo que se va? ¿El creyente o el incrédulo? Clave es, no es el creyente el que debe decir, oiga, no lo soporto más por su incredulidad, nos vemos. No, aquí está diciendo que el que insiste en irse es el incrédulo. El creyente no debe decir adiós. El que debe decir, mire, no me aguanto su vida de fe, no estoy de acuerdo, no quiero convivir con usted más, me aburrí de esto. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios nos ha llamado a paz, a paz. Entonces, cuando el incrédulo insiste en irse, con el dolor del alma, el creyente no debe retenerlo, con el dolor del alma, porque sé que hay personas que aman mucho, a pesar de que la persona sea incrédula y el incrédulo dice, no, me voy, con el dolor del alma no lo debe retener, debe dejarlo ir. Sin embargo, antes de eso tiene que haber mucha conversación. Venga, no, démonos la oportunidad. Siempre el creyente debe tratar de recuperar, de mantener su hogar. Pero si no es así y el incrédulo insiste en irse, hay que dejarlo irse. ¿Y qué pasa ahí? Que Dios llama a que haya paz para ambas partes. Porque Dios nos llamó a tener paz. Imagínese que ese hogar sea un infierno por causa de que el incrédulo no quiere estar más. Y entonces el Señor dice que Dios nos llamó a que haya paz. Pues aquí hay otra buena noticia y es que ahí el vínculo se rompe. Porque la Escritura dice en el versículo 15, en estos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro. Entonces, ¿puede en ese caso el creyente rehacer su vida conyugal? Sí. Puede rehacer su vida conyugal, puede buscar una pareja que sea cristiana. Ese es el segundo caso de divorcio que el Señor autoriza. Cuando la pareja incrédula no quiere vivir más con el creyente. Cuando lo abandona, cuando se va. Inclusive creo que en la Constitución colombiana esa es una de las causales, el abandono. Entonces el incrédulo abandonó al creyente. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que esa persona puede rehacer su vida. ¿Listo? La tercera causal, que es la más dura, es cuando uno de los dos muere. Y esa persona queda libre de la ley del matrimonio. Puede rehacer su vida. ¿Sí? Entonces, cuando muere una de las dos partes, claro, pues ¿cómo se va a quedar viudo o viuda? Pero igual es una decisión personal también. Que hay personas que dicen, no quiero más. Bueno, es su decisión. Es su decisión. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una esperanza inclusive todavía de que al momento de la separación haya un momento de reflexión por parte del no creyente y regrese al lado de su cónyuge. Dice el Señor allí en el 16, ¿acaso ustedes esposas no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes esposos no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Insisto, no es que tengamos el poder de salvar a nadie, pero nuestra vida sí puede ser una herramienta que Dios puede usar para persuadir al incrédulo. ¿Sí? Para persuadir al incrédulo. Entonces hay una esperanza. Y yo creo que el creyente debe ser tan buen esposo o esposa que aún el incrédulo cuando se vaya diga, uy, ¿que la embarré? ¿Cómo fui a dejar a mi esposa, a mi esposo? Una mujer de Dios, un hombre trabajador, un hombre que le teme al Señor, nunca me fue infiel, solo tenía ojos para mí. También debemos ser ese tipo de cónyuge que Dios no lo quiera, que llegue a pasar, nos extrañe. De verdad. Porque si hay una de las cosas en las que debemos ser conocidos es en el amor, mis hermanos. En el amor, en la forma en la que amamos, debemos ser conocidos. Así que, mis hermanos, creo que por hoy vamos a parar allí y hablemos de algunas cortas aplicaciones. La primera, si tú eres soltero, quiero invitarte a que estudies en la Biblia los principios sobre el noviazgo y el matrimonio. Estos te prepararán para cuando llegue ese momento. Qué bueno que tú, si eres soltero y quieres casarte, hay una persona o no la hay, pero en tu corazón hay el deseo de formar un hogar. Investiga,
Indaga qué dice la Biblia sobre el matrimonio. Una de las cosas que a mí me encanta enseñar a la pareja son los roles de cada uno en el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios demanda a la mujer y qué es lo que Dios demanda al hombre en el matrimonio? ¿Se acuerda que dijimos que lo que debe gobernar nuestro matrimonio no son los sentimientos, sino los principios? Debemos volcar nuestra mirada a los principios de Dios a la hora de meternos en una relación. Entonces, invito a los solteros de la iglesia, a los que tienen planes de casarse, indaguen sobre el matrimonio en la Biblia. Y les voy a dar otra clave más. Miren cómo Jesús ama a la iglesia. Y usted va a saber, si es hombre, cómo debe amar a la persona en la que usted ha puesto sus ojos. Y si usted es mujer, ese es el modelo que debe por lo menos imitar la persona que le está pretendiendo. Mire lo que hizo Jesús por la iglesia. Mire cómo ama el Señor a su iglesia. Ese es un referente para los matrimonios. Y lo debemos mirar. Nosotros los hombres debemos amar a nuestra esposa, tratarla como vaso frágil, dar nuestra vida por ella, ocuparnos de sus necesidades. Y la mujer debe ser una mujer que se someta a ese tipo de hombre que ama como Cristo ama a la iglesia. Entonces debemos también mirar el ejemplo de Jesús en su amor por la iglesia. A veces yo escucho que la mujer dice, uy, pero nosotros nos pusieron difícil, ¿cómo que sujetarnos a los hombres? Y digo, bueno, a nosotros también nos tocó difícil, porque el Señor dice que amemos a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y creo que el Señor nos dejó la vara muy alta. Así que nosotros también tenemos que exigirnos para amar a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, nuestro matrimonio, sí o sí, tiene que ser un espacio donde estamos mostrando nuestro entendimiento del Evangelio. Yo no puedo ser un esposo, un pegón, un vago, y decir, ay, yo amo a Cristo. No, viejo, usted no está entendiendo bien las cosas. Usted no puede ser una mujer por allá desentendida de su marido. No está entendiendo, porque eso no es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. La iglesia está atenta a las palabras del Señor. Mis hermanos, tengamos en cuenta que nuestro matrimonio también es un instrumento por medio del cual le damos honra a Dios. No es solo que mis talentos, que los dones, que mi ministerio. Es más, mis hermanos, les quiero decir una cosa. No podemos tener un ministerio para la gloria de Dios si nuestro hogar está deshecho. No podemos decir que nuestro ministerio es influyente a las personas si en el hogar no amamos a nuestra esposa y no cuidamos a nuestros hijos. Es más, es uno de los requisitos en 1 Timoteo. Dice que cuide a los suyos, porque ¿cómo cuidará de la iglesia? Imagínense. Entonces, si nosotros queremos y anhelamos un ministerio, lo primero que Dios va a demandar de nosotros es ¿cuál es el estado de tu matrimonio? ¿Cuál es el estado de tu paternidad, de tu maternidad? Entonces, creo que esto es algo que no podemos tomar a la ligera, iglesia. Revisemos cómo está ese aspecto. El plan de Dios para ti, si eres soltero, 2 cosas. Acuérdate lo que hablamos hace 8 días. Si Dios te dio el don del celibato, quédate solo y sirve al Señor. Pero si no te ha dado el don del celibato, ora a Dios y busca que sea una persona cristiana. No andes buscando en el mundo una pareja. A veces, siendo cristianos, empezamos a buscar personas incrédulas, avanza la relación y vienen las consejerías y uno le pregunta, ¿y qué pasó acá? ¿Lo conociste así? Sí. ¿Y eso sucedió antes de que se casaran? Sí. Hermana, ¿y qué pasó ahí? Si tuviste tiempo para indagar y decir, porque miren, a veces, insisto, estamos tan enamorados que pensamos, no, en el matrimonio eso se va a arreglar. No siempre es así y es muy delicado jugársela por ahí, porque a veces en el matrimonio, si no hay compromiso en el noviazgo, no esperes que suceda en el matrimonio, porque eso tiene que ser un milagro. A veces Dios hace un milagro, pero no es la norma, es una excepción de Dios.
No, que yo me caso con él porque, bueno, no es cristiano, pero con el paso del tiempo yo lo llevo al Señor. Mi hermano, no, tenga mucho cuidado. ¿Sí? Y entonces vienen las consejerías donde uno insiste. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no seguiste las normas de Dios? Bueno, si ya pasó, pues entonces hay que mirar cómo se ayuda. Pero insisto, los solteros están a tiempo de mirar. No se casen porque sí. No se casen porque este mundo se va a acabar. No, mis hermanos, a veces es preferible estar solo y no casarse porque sí. Hay que tomar esa decisión con mucho cuidado. Mucho cuidado, tomémonos el tiempo. Y si tú eres casado, te quiero decir que pongas como prioridad a tu cónyuge y su relación. ¿Hace cuánto no sales con tu pareja? ¿Hace cuánto no salen por allá a compartir? Sin hijos a veces. Qué bueno si se puede. Vámonos a dar una vueltica, vamos a comer algo, vamos al cine. Porque los hijos crecen y se van. Pero siempre va a estar con nosotros nuestra pareja. Cultivemos el matrimonio, casados. Inviertan tiempo juntos. Mis hermanos, aunque estemos en la casa y no salgamos, pongámonos la mejor pintica. Veámonos agradable para nuestra pareja. ¿Sí? Que cuando nuestra pareja nos vea diga, uy, ¿quién mandó? ¿Sí? Que siempre podamos decir eso a nuestra pareja, qué bonito, que queramos estar bien atractivos para nuestra pareja. Pero ya a veces uno se casa, ya ni se cepilla los dientes, huele por ahí a pecueca. Es decir, hay una cantidad de cosas y no, ya como es casada se tiene que aguantar todo. No, mis hermanos, caballero es caballero y dama es dama para toda la vida. Entonces, si estamos casados, invirtamos tiempo juntos, presentémonos bien, echémonos la colonia, el perfume, que pase, uy, como huele rico, ¿sí? Todas esas cosas, mis hermanos, eso no se debe perder en el matrimonio, debe continuar. Apóyense mutuamente, si están en momentos de crisis, mi hermano, que sea el momento para, bueno, vamos a arrodillarnos y oramos juntos, vamos a ayunar. Un abrazo, a veces no hay que dar tantas palabras, cuando la persona está quebrantada, un abrazo a veces dice mucho más que 1000 palabras. Estoy contigo y un silencio. Y estar ahí, apoyar, mis hermanos. La primera persona que debe encontrar apoyo en un matrimonio siempre es el cónyuge. No deben ser los extraños, pero a veces sucede y no debe ser así. Debe ser la pareja, porque dos resistirán. La palabra dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Invirtamos tiempo, apoyémonos. Hagan de Dios el centro de su relación. Que Dios sea el Señor de su relación. ¿Para qué se quiere casar usted, hermano soltero? Piense si esa relación es para la gloria de Dios. Y si eso se va a poder cumplir después de casarse. Hay conversaciones, me quiero volver un poquitico a los solteros porque lo acabo de recibir. Y hay conversaciones que tienen que darse. Por ejemplo, ¿quieren tener hijos o no? Ayer veía una entrevista de este cantante Lucas Arnau y contaba a él que la causa de su divorcio, ¿sabe qué fue? Que después de 10 años de relación ella dijo, yo no quiero tener hijos. Y él se moría por tener hijos. Pero ella después de 10 años cambió todo, dijo, no, yo ya no quiero. Y hasta el punto en el que se divorciaron. Hay conversaciones que se deben tener. Por ejemplo, en un prematrimonial tenemos que votar todas estas preguntas. Bueno, ¿de qué van a vivir? ¿Están de acuerdo los dos en servir al Señor? ¿Qué quieren ustedes dedicarse después del matrimonio? ¿Están dispuestos a juntar su dinero para que haya un solo presupuesto? Preguntas crudas, porque esas cosas se tienen que resolver antes de estar con alguien. ¿Cuántos hijos? ¿Quieren hijos o no quieren hijos? Muchas cosas. ¿Cuánto tiempo van a pasar con la familia del cónyuge? Tienen que haber preguntas y que eso quede resuelto, que eso quede claro, no sea que cuando llegue el momento, no, esto no, y se cambian las normas de juego. Conversaciones, a veces hay que tener conversaciones un poco crudas y escuetas, porque el amor no es solo maripositas en el estómago,
también son acuerdos que se honran hasta la muerte, mis hermanos. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos este tema en el día de hoy, Señor. Gracias por los matrimonios de la iglesia y porque a través de todo esto tú nos estás enseñando, Señor. Hoy queremos, Dios, que sea tu palabra, tus principios, los que guíen nuestra relación, Señor. Te pido hoy por los casados. Te ruego, Señor, si en nuestra iglesia hubiera alguna pareja que ha sufrido crisis por infidelidad, que puedan meditar en la oportunidad de rehacer las cosas si es viable, Señor. Y si no, que haya perdón, pero que no haya rencor. Y que ambos puedan seguir buscando la voluntad del Señor. Te pido por los solteros de la iglesia, para que a través de toda esta enseñanza puedan ver la importancia de velar con quién se van a casar, con tal que sea en el Señor. Te pido por aquellos que alguna vez fueron traicionados y te ruego que traigas sanidad a sus corazones, que puedan perdonar a aquellos quienes les fallaron, Señor, y que puedan inclusive orar y bendecirles, Señor. Te doy gracias por este tema de hoy, Padre, aún, Señor, sabiendo que tu plan no es el divorcio, pero si llegara a ocurrir, hay solo 3 causales viables: la infidelidad, que la pareja incrédula quiera deshacerse de ese hogar, o que una de las 2 partes muera. Ayúdanos, Señor, a entender el gran valor que tiene ante tus ojos el matrimonio, porque fue la primera relación que tú le diste tu bendición en el huerto del Edén. Te pido que bendigas los matrimonios de la iglesia. Bendícelos, Señor. Te pido que bendigas mi hogar, que bendigas los matrimonios de todos mis hermanos en este lugar. Te suplico, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres bíblicos, que nos gobiernen tus principios y que esos principios perfeccionen nuestros sentimientos. Te pido hoy por aquellos que son solteros y que están esperando en el Señor por una persona. Te ruego, Dios mío, condúceles y ayúdales a esperar en ti para que puedan formar un hogar como a ti te agrada, Señor. Te doy gracias porque el matrimonio es tuyo. Te pido que bendigas los hogares de Colombia, aquellos que caminan sin ti, que puedan entrar a tu redil y tener hogares sobre la roca que es Cristo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias y gloria al Señor. Hoy vamos a tener la Santa Cena. Luego que nos regalen unos 5 minuticos y vamos a participar de la Cena del Señor en este día. Qué mejor momento, ¿no? Y recordemos cómo el Señor amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Así que vamos a tomar la cena en este día domingo. Y mientras tanto le invito para que estemos orando y estemos reflexionando si hay algo en lo que debamos pedir perdón a Dios y poder participar de la cena dignamente. Señor, en esta hora, mientras recibimos el pan y el vino, queremos meditar si en algo te hemos fallado, si hay algo en lo que nos hayamos equivocado, te hayamos ofendido hasta este momento, o algún pecado que estemos haciendo parte de nuestra vida que debamos dejar para dar honor a ese pacto que tú hiciste con la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Danos la fortaleza, Señor, para abandonar cualquier práctica pecaminosa que ofenda tu nombre. A través de tu Espíritu, danos hoy la bendición de vencer el pecado en nuestras vidas, Señor. Te ruego que nos acojas en tu santidad y que podamos ser un referente en el mundo de la santidad que tú das a tu pueblo, a tu iglesia. Hoy especialmente en esta Santa Cena, te ruego por los matrimonios de la iglesia. Te pido que los bendigas. Te pido, Señor, que los ayudes a permanecer en el tiempo. Te ruego que los guardes de todo ataque del enemigo, de toda debilidad. Señor, te ruego que bendigas los matrimonios de la iglesia. Por favor, protégelos y llévanos a ser matrimonios que reflejen las realidades benditas del Evangelio, Señor. Gracias te damos por este memorial, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y recordamos que tú dices que amemos a nuestra esposa como tú amaste a
la iglesia, Señor. Te damos gracias porque ese vínculo, Señor, es lo que nos tiene hoy aquí. Tu amor por nosotros aun cuando éramos pecadores. Señor, te damos gracias. Te ruego tu bendición para la iglesia y para cada persona que está en casa, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Levante su pan. Y dice la Escritura, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan, pidamos perdón y recibamos hoy esa renovación con el Señor. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos del vino. Señor, te damos gracias, porque justamente tú celebraste la cena el día en que fuiste traicionado y nos dejas ver la grandeza de tu amor. Abrázanos, Dios, sea tu presencia en nuestros corazones, renuévanos hoy, renuévanos. Te pido que bendigas nuestro país a partir de este día, que sea tu bendición sobre Colombia. Bendice a nuestros gobernantes, como dice tu palabra, para que vivamos quieta y reposadamente. Bendice, Señor, a todas las personas que están en eminencia. Y, Señor, protege la iglesia y llévanos, Señor, a un evangelismo mucho más activo, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo de culto, de reunión. Mi hermana, ¿tenías alguna pregunta? ¿Viste que levantaste la mano? ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Entonces, para terminar, recordarles nuestra reunión el miércoles por Facebook Live a las 8 de la noche y aquellas personas que voluntariamente deseen apoyar este ministerio, lo pueden hacer a través de sus donaciones en el cofre. Señor, damos gracias por las ofrendas, te pido que bendigas las finanzas, la economía de la iglesia, que tú les lleves de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Protégeles. Dales ideas de negocio, multiplica la obra de sus manos y protégeles de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga a todos y una buena semana para todos. Bendiciones, hermanos.